habla Cristian Silguero. Bueno, esta vez me puede pasar la Gillette, así que bueno, ahora es una pelada posta. Bueno, sabes que Dios me da una palabra, estaba meditando en esta, tengo algunas así en la cabeza, pero bueno, finalmente orando y todo, me decidí por esta que vamos a compartir ahora. Cuenta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Dice, el título dice Jesús y Zaqueo. Y cuenta que cuando Jesús está entrando en Jericó, había un hombre ahí, recaudador de impuestos, de baja estatura, va a mencionar la Biblia, el cual se llamaba Zaqueo, y nos cuenta que Zaqueo oyó la fama de Jesús, que había un hombre llamado Jesús, que venía haciendo milagros, resucitando muertos, liberando a los oprimidos por el diablo, y era tremenda la fama de Jesús, como Dios lo estaba respaldando en su ministerio. Así que bueno, finalmente Jesús llega a Jericó y la Biblia nos va a contar que la multitud se agolpaba para ver a Jesús, y este Zaqueo no quería ser menos, así que cuenta la Biblia que procuraba verlo y no podía por causa de la multitud, y que además era de baja estatura, y este hombre muy ingenioso, porque apasionado y desesperado por Dios, como veníamos hablando en los videos anteriores, se le ocurre la idea de subirse a un árbol sicómoro para poder ver al Maestro, para poder ver al Señor Jesús. Así que él se sube y desde allí comienza a mirar todo lo que Jesús venía haciendo, y finalmente Jesús llega hasta donde él está y le dice: Zaqueo, desciende del árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Así que bajó a prisa y bueno, entró Jesús, y todos murmuraban, porque claro, Zaqueo era recaudador de impuestos y no estaba bien visto en el pueblo, porque trabajaba para los romanos. Los romanos en ese tiempo estaban oprimiendo al pueblo de Israel, así que Israel estaba bajo la opresión romana, y bueno, entonces este Zaqueo era un recaudador de impuestos, y bueno, la fama que tenían los recaudadores de impuestos era que siempre se quedaban con un vuelto, siempre te cobraban de más y se quedaban con ese dinero, y por eso eran beneficiados económicamente y eran ricos. Así que este Zaqueo parece ser, por lo que cuenta el relato bíblico, que no era la excepción. Y bueno, Jesús entra en la casa de Zaqueo. Como dije, la fama de Jesús se extendió tanto que Zaqueo anhelaba y deseaba poder conocerlo. Y dice la palabra de Dios en el verso número 8, capítulo 19 de Lucas, versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, esto es sobrenatural. Esto es un encuentro con Dios. Esto es lo que provoca un encuentro con Dios.
que tu vida pueda dar un vuelco de 180 grados y realmente que Dios cabe tan profundo en tu corazón que se produzca un cambio, y más que un cambio, una transformación por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, entrándome un poco en la historia, yo te animo a que imagines conmigo. Algunas cosas que voy a relatar ocurrieron en otras ciudades, pero aún así usemos la imaginación. La Biblia dice que Zaqueo era de baja estatura y no podía verla, quería ver quién era Jesús, pero la multitud era mucha, la estatura le jugaba en contra, así que muy ingenioso, él se sube en un árbol sicómoro y allí comienza a ver a Jesús. Y ahí yo me lo imagino en ese árbol mirando a Jesús, diciendo wow, siendo impactado por Dios, porque yo me imagino que él estaba mirando desde el árbol sicómoro y de repente Jesús caminando entre la multitud, una mujer que estaba llevando el féretro de su hijo que había muerto, la viuda, y lo ve al maestro que toca el féretro y el que estaba muerto ahora se levanta y cobra vida. Y esto es impresionante. Entonces imagina a Zaqueo que wow, que de repente viene un leproso y se postra ante los pies de Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le va a decir: quiero, sé limpio. Y va a poner su mano sobre su cabeza y este que era leproso ahora va a estar sano por el poder de Dios. Y me imagino así un montón de cuestiones. Dice que venía Jesús y que junto al camino había dos ciegos y que comenzaron a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud lo callaban, pero ellos gritaban más fuerte: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, fueron más fuertes sus gritos que el hecho de que la multitud los quiera callar. Y el maestro se detuvo, los mandó llamar, y los que eran ciegos, tocados por el poder de Dios, ahora habían recobrado la vista. Entonces veo que un montón de cosas comienzan a suceder, comienzan a manifestarse en Jesucristo, manifestarse el poder de Dios, y Dios me mostraba esto y me decía esto. Antes de que Jesús llegara a llamar a Zaqueo, Zaqueo ya había tenido un encuentro con Dios. Zaqueo arriba de ese árbol ya tuvo un encuentro con Dios, viendo las maravillas que ocurrían a través de Jesús. Y entonces cuando Jesús llega dice: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces Zaqueo va a bajar como loco, re desesperado, va a bajar y le va a abrir la puerta, va a entrar a Jesús en la casa. La gente va a murmurar: este se sienta con hombre pecador, porque claro, Zaqueo estaba mal visto, el recaudador de impuestos, no, este es re chorro. Entonces todos murmurando ahí, y me encanta el versículo 8 que dice, capítulo 19 de Lucas, versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, ¿dónde estoy? Acá, puesto de pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Esto provoca un encuentro con Dios, provoca una transformación en el corazón, una transformación en el alma. Vemos a Zaqueo que antes de que Jesús llegara, él ya tuvo un encuentro con Dios, y cuando tuvo la oportunidad de tenerlo en su mesa, le dijo: Señor, si alguno defraudó la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si alguno he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo a esto lo llamo sobrenatural. Es el poder de Dios. Zaqueo vio un montón de milagros, un montón de sanidades, un montón de resurrecciones, un montón de cosas. Y en Zaqueo va a ocurrir el milagro más hermoso, más tremendo, que no era una sanidad física, no era una resurrección, era un encuentro sobrenatural con Dios, que cambió su vida para siempre. Cambió su vida para siempre, porque le entregó su corazón a Jesús. Dice el versículo 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo, en ese momento que tuvo un encuentro con Dios, dijo: yo lo quiero en mi vida, yo lo quiero en mi casa, lo quiero en mi familia. Y Jesús va a responder a ese corazón desesperado y apasionado. Y cuando Jesús va, me encanta esta declaración: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadriplicado. Esto es poderoso, es sobrenatural. Esto provoca el tener un encuentro con Dios. Cambia tu vida para siempre, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón. Entonces hoy quiero animarte a que abras tu corazón a Jesús, y así como Zaqueo le digas: Señor, entra a posar en mi casa. Hoy Jesús te está diciendo: es necesario que hoy pose en tu casa. Y yo te pregunto a vos: ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Hoy es la oportunidad para que Jesús entre en tu vida y la cambie para siempre. Hoy te quiero animar a abrir tu corazón a Dios, a decirle: Señor, yo quiero que poses en mi casa. Me arrepiento, Dios, de todos mis pecados, y te hago mi Señor y mi Salvador. Limpia mis pecados, purifícame y santifícame, lléname con tu Espíritu, Dios, pero yo te quiero en mi vida. Y el Señor Jesús, así como a Zaqueo, te va a decir hoy: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu corazón, a esta casa. Que tu corazón sea casa de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, y todo en cuanto proyectes, en cuanto anheles, Dios va a bendecirte. Como Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hoy te animo a que, como Zaqueo, le abras la puerta de tu vida, la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón a Jesús, y Él la va a cambiar para siempre. Si este video fue de bendición para tu vida, te animo a que le pongas like, a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas con todo el mundo. Muy pronto vamos a tener el en vivo, así que te animo a que me firmes, me comentes si quieres participar de ese en vivo que vamos a hacer. Y además tenemos el regalo del libro A Solas con Dios, que para todos aquellos que me firmen con su mail, que me dejen su email, se los estaremos enviando. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.